Doctor Bermúdez, usted es abogado constitucionalista y dentro de poco se va a llevar a cabo un seminario que es bastante interesante, lo vi en las redes sociales y bueno, captó mi atención, que es el Perú y el desafío electoral 2021, los aportes a una reforma constitucional, algo que está en este momento muy de moda porque estamos ya a puertas de esta jornada, que debe ser una jornada transparente. Doctor Bermúdez, ¿usted nos puede decir acerca de cuál sería esta necesidad de un acuerdo social para poder construir la ciudadanía post-bicentenario? Muy buena pregunta. Le comento, es una pregunta muy compleja porque normalmente la mayoría, inclusive constitucionalistas, la limita solamente desde una perspectiva 28 de julio en adelante y no toma en cuenta que el Perú es un producto histórico. Es un producto histórico mal desarrollado proveniente de dos procesos históricos muy complejos. Uno, el Tahuantinsuyo nunca logró consolidarse como imperio porque los incas, conquistar sus últimos territorios, no lograron establecer la condición de una legitimidad del poder de los nuevos territorios. Por eso es que los principales enemigos de los incas como gobierno fueron los indígenas. Y esa es la mejor evidencia que en la colonia la mayoría de los indígenas que lograron hacer una división material, los curacas que robaban su considerar a los rivales como ciudadanos o personas de tercera categoría en el ámbito de los indígenas, a quienes sí les aplicaban la mita y la minca de parte de los conquistadores. En la colonia, este producto y este efecto nocivo terminó por generar lo que se conoce como las dos repúblicas, la República de Indios y la República de Criollos. Esta consecuencia provocó que cuando llegue San Martín, cuando llegue Bolívar a promover la independencia, en realidad no generó una conciencia de república porque la mitad de la población criolla en realidad estaba muy conforme con la ¿qué cosa? Colonia. Tenía beneficios, tenía la posibilidad de preservar un poder que con la república no lo iba a tener, porque con la república todos iban a tener la misma condición. Ese es el requisito básico que estableció San Martín cuando declaró y proclamó la independencia, que son dos etapas diferentes. La declaración es 1820 y la proclamación 1821. Por lo tanto, son conceptos que nos permiten decir, ¿y qué pasó desde el 28 de julio de 1821 hasta la actualidad? Sencillamente, no hemos logrado a través del Estado generar una vinculación con la población. Y los mejores ejemplos, señores, 1822 perdimos Guayaquil y literalmente nadie en la República reclamó o cuestionó esta cesión de dos extranjeros de un territorio peruano. Dos, nadie cuestionó en 1828, ¿qué cosa? El surgimiento de una guerra con Colombia sobre la cual perdimos el 20% de nuestro territorio en la zona norte. Peor aún, nadie cuestionó en 1830 el nacimiento de Ecuador cuando en realidad esos territorios eran peruanos. Ecuador nace solo con Guayaquil y Perú pierde Quito sencillamente porque al Estado peruano no le importó nada. Pasa el tiempo y en 1879 el Perú pierde, ¿qué cosa? Arica y Tarapacá, y donde las tropas peruanas fueron en realidad mercenarios peruanos, y digo mercenarios porque en realidad ellos combatieron fuera de las Fuerzas Armadas, y el mejor ejemplo es Alfonso Ugarte, dando inclusive su patrimonio a la causa nacional, ¿correcto? Y por lo tanto pelearon bajo una estructura totalmente diferente a las Fuerzas Armadas. Es más, tenía marina y ejército muy poco. Por lo tanto, no podíamos considerar qué cosa, que en la guerra con Chile peleaba Perú contra Chile. En realidad, Chile peleaba contra terratenientes peruanos. Bolognesi y Alfonso Ugarte es la mejor representación de esto. Para 1905, cuando se reconstruye ya el país con la República Aristocrática, se genera la necesidad de incluir al indio en la República Peruana. ¿Por qué? Porque hace menos de 20 años se había decretado
el fin puesto indígena, la esclavitud del indígena. Para la época de la Segunda Guerra Mundial, nuevamente se vuelve a tratar el tema del indígena para incluirlo en los procesos educativos peruanos. Para 1979 se incluye el voto de los alfabetos, que en realidad era el voto para los indígenas. Y comenzamos a detallar que a partir del año 2004 comenzamos a tener políticas de educación bilingüe intercultural. ¿Para qué cosa? Para lograr insertar académicamente, activamente a los indígenas a un ideal nacional. Señores, nos hemos pasado 200 años en solo considerar la inclusión del indígena y no en generar la conciencia de una ciudadanía del peruano. Por eso es que al peruano le cuesta respetar el semáforo, le cuesta aceptar la ley, le cuesta o le da asco, y disculpen el término, ¿qué cosa? Reconocer la autoridad política. Por eso es que usted tiene en la calle, ¿qué cosa? A muchos camioneros y a muchos choferes de combi con 50, 500 papeletas y no se les ocurre pagar. Y a nadie le interesa. Por eso es que usted tiene alcaldes y gobernadores regionales que cada año inician, ¿qué cosa? Procesos de exoneración de pago de impuestos, porque sencillamente consideran que esa es una atribución personal. No existe Estado en base a las necesidades de la población. Y eso lo hemos evidenciado desde 1821. Entonces, ¿qué necesitamos a futuro? Más que un Estado, porque además esto tiene otro tratamiento, necesitamos evaluar y necesitamos valorar la percepción de la ciudadanía. Sin ciudadanos no existe ¿qué cosa? El contrato social, que no es de Rousseau ni tampoco de Montesquieu, es de Locke, 100 años antes, y es sobre la base de los postulados de Hobbes y sobre la propuesta filosófica de Kant. Entonces, si nosotros unimos a Hobbes, a Kant y a Locke, podemos entender que el Estado es el producto, ojo, producto de la ciudadanía, que es consciente de su libertad, que es consciente de sus obligaciones y finalmente que busca el bien común. Esos tres elementos para el año 2021, antes de las elecciones, no lo tenemos. Efectivamente, tenemos un Estado que es producto de una ciudadanía, como bien lo está detallando, y tenemos partidos políticos que lamentablemente son reflejo de nuestra sociedad que no cambia, y eso lo vemos en forma reiterada. Tenemos el no apoyo a las comunidades indígenas, amazónicas, es decir, al peruano de pueblo, al peruano que necesita trabajo, que hoy en día implora salud, implora el tema económico, el Estado paternal que debería haber y que constitucionalmente debe amparar y que lamentablemente no se da. Bajo ese contexto tenemos ya estas elecciones que se están viniendo y quisiera un análisis sobre, breve quizás, sobre el tema de si puede haber realmente una conciliación de partidos políticos y llegar a un verdadero acuerdo nacional cuando vemos que en los debates presidenciales, por ejemplo el último, no se respeta lo que viene a ser este pacto ético de no agresión. Veamos, son dos temas diferentes. Una cosa es el acuerdo político para efectos de estabilidad ética en la postulación y en el proceso electoral, la cual, por cierto, casi nunca se cumple porque el Jurado Nacional de Elecciones no tiene facultades coercitivas ni punitivas como para excluir a los que atentan contra este orden, contra este mecanismo de prevención y de apaciguamiento de algunas condiciones. Por ejemplo, en las elecciones pasadas, recuérdese que un candidato, a decir nombres, comenzó a regalar dinero y al final se le permitió, ¿qué cosa? Postular, a pesar de que la ley expresamente sancionaba esta condición. Segundo, también la ley en la elección pasada detallaba que eventualmente algunos comportamientos, principalmente de ataque personal, estaban sancionados y podían excluirse de la carrera política. Y sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones, ante la presión social, optó por continuar y validar estas postulaciones. Hoy, esa legislación que en su momento prohibía estos actos, ahora ya no la establece. Por eso que, por ejemplo, el anterior Congreso de la República modificó la ley para que cualquier persona pueda postular donde quiera. Por eso es que tenemos un candidato con una base a nivel de candidatos al Congreso de la República que ni siquiera conoce la región donde postula. Correcto, y es el producto de
lamentablemente, fujimorismo, para poder modificar las reglas básicas. Entonces, si ese comportamiento en el ámbito electoral no se cumple, mucho menos se va a cumplir con el tema del acuerdo nacional. Y el acuerdo nacional surge después de la severa crisis de corrupción entre Vladimiro Montesinos y Fujimori, ¿correcto? Donde Alejandro Toledo, de alguna manera propició la generación de este acuerdo nacional entre todas las corrientes políticas. El gran problema es que las corrientes políticas en el Perú no existen. Y ese es un gran problema porque uno comienza a observar y comienza a analizar los 7 primeros candidatos en estas elecciones. Esos 7 han sido al menos 3 agrupaciones políticas en los últimos 20 años. Y comenzamos a decir entonces, ¿cómo le podemos exigir formalidad a un partido político si ni siquiera los candidatos a la presidencia pueden garantizar un único partido político? Entonces, y esos problemas no solamente son de organización, son también a nivel de persona. Y por eso es que los partidos políticos poco respetan el acuerdo nacional, que es un documento técnico, que es un documento estructurado y que además fortaleció el concepto de CEPLAN, aprobado también en la época de Toledo para que vean la cantidad de años que tiene, y que, por ejemplo, ningún candidato político ha hecho ese CEPLAN. Y el CEPLAN ya tiene organizado una política de Estado hasta el año 2060. Y sin embargo, ningún candidato político ha hecho referencia a lo que técnicamente ya existe, por lo que corresponde indicar. ¿Qué es lo que están haciendo estos candidatos políticos? Sencillamente populismo político y están haciendo una mala visión de lo que significa gestión del Estado, que es totalmente distinta a la gestión de una empresa, que es totalmente distinto a una condición de populismo barato. ¿Por qué las dos menciones extremas? Primero, porque la organización de una gerencia en el ámbito de una empresa privada implica el beneficio de los dueños, que en este caso no puede darse porque el país no puede beneficiar solo a determinados grupos. El país implica el beneficio de todos. El gran problema es que nuestro país está severamente estructurado y diferenciado. Por eso es que no tenemos el apoyo de muchísimos grupos vulnerables, ¿correcto? Por eso es que tenemos una muchísima violencia social. Y tampoco podemos observar, ¿qué cosa? Un lineamiento de política estructurada, porque sencillamente los partidos políticos no responden a estos lineamientos porque se basan en lo que la ley modificada por el fujimorismo establece que el 30% de los candidatos políticos pueden venir por invitación. Por lo tanto, no interesa qué es lo que digan las bases, no interesa lo que digan eventualmente las estadísticas o encuestas, ni tampoco indica lo que, ni tampoco importa lo que diga el líder. Y no conocen su partido. El partido necesita eso. Así es. Y no lo conocen al partido y simplemente pues no van a actuar como debe de ser porque no tienen una formación política, una escuela política. Doctor Bermúdez, un placer haberlo tenido acá en el programa, toda una cátedra, y ya lo tendremos acá como un aliado del programa Las del Estribo para que nos vaya diciendo todos los temas en derecho constitucional y ya sabemos en análisis político. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Permiso.